3 de su temario. En esta ocasión vamos a ver lo que son los circuitos en serie y paralelo. Vamos a ver también las leyes de Kirchhoff y empecemos. Entonces tenemos que analizar primero qué es un circuito. El circuito más simple es un sistema eléctrico por el cual fluye la corriente eléctrica por un conductor en una trayectoria completa debido a una diferencia de potencial. Entonces los compuestos de un circuito simple es el voltaje, que es esta V. Este palito largo es el más, que vendrá siendo el voltaje positivo, la carga positiva. Y la raya más chiquita es la parte negativa. Vamos a tener la I, que es la corriente que circula por este circuito, y R va a ser una resistencia. Recuerden que las resistencias es aquello que detiene el paso de los electrones. ¿De acuerdo? Entonces el circuito más simple es voltaje, corriente y resistencia. Entonces vamos a ver lo que es un circuito en serie. Entonces, si tenemos un circuito en serie, quiere decir que la conexión está en serie y por dicha conexión va a circular la misma corriente en cada resistencia. Entonces recuerden que el chiquito es el negativo, el grande es el positivo, este es el voltaje, y por este circuito va a circular la corriente I1. Entonces, por cada resistencia que tengamos aquí, va a circular la misma corriente. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la resistencia equivalente de dos o más resistencias conectadas en serie, utilizamos esta ecuación. La resistencia equivalente, es decir, la resistencia total o resistencia final de este circuito, va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, etcétera, hasta la última resistencia. Entonces, en un circuito en serie, las resistencias para obtener la resistencia final o la resistencia equivalente va a ser la suma de cada una de las resistencias. Y en serie significa que esté así, o sea que uno pueda seguir el caminito de esta manera. Muy bien. Ahora el siguiente caso que tenemos es el circuito en paralelo. El circuito en paralelo quiere decir que la corriente se va a repartir en cada una de las resistencias. Es decir, por aquí está nuestra corriente y un pedazo se va por acá. La corriente que sobró ahora se va por acá. Y de igual manera la corriente que sigue sobrando ahora se va para acá. Es decir, que nuestra corriente se va a ir repartiendo en cada una de las resistencias que tenga el circuito. Entonces, la resistencia equivalente de dos o más resistencias conectadas en paralelo va a ser lo siguiente. 1 sobre RE de resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más así hasta llegar a la última resistencia, que sería 1 sobre Rn. En este caso, la resistencia equivalente de este circuito en paralelo sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esa suma de las tres resistencias sería la resistencia equivalente. Y si se fijan, están en paralelo porque, pues literalmente están en paralelo. R1 es paralela a R2 y R2 es paralela a R3. Bien, ahora estudiando lo que son las leyes de Kirchhoff, tenemos dos. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las intensidades de corriente que llegan a un nodo o unión de un circuito es igual a todas las sumas de las intensidades de corriente que salen de él. Aquí en la figura anterior, este punto que vemos aquí es lo que se conoce como un nodo. Entonces nos quiere decir que toda la corriente que entra es la misma que sale. O sea, todas las intensidades que llegan a un nodo es igual a todas las intensidades de corriente que salen de él. Es decir, lo mismo que entra es lo mismo que sale. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que en un circuito cerrado o malla, las caídas de voltaje o de tensión total en las resistencias son iguales
a la tensión total aplicada al circuito. Entonces aquí en este caso todo esto es un circuito cerrado, pero cada pedacito que se va formando es una malla. Entonces aquí tenemos 3 mallas y aquí en este caso podemos verlo como si fuera solo una malla. Entonces quiere decir que los voltajes que pasan en las resistencias van a ser igual a el voltaje total que se aplica al circuito. Va a ser el mismo que va a pasar por todas las demás resistencias. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver lo que es un capacitor o condensador. Entonces el capacitor se va a representar como dos líneas paralelas del mismo tamaño, como un dispositivo empleado para almacenar cargas eléctricas. Entonces un capacitor lo podemos ver como una cajita que guarda cargas eléctricas. Entonces tenemos dos maneras en la que la capacitancia aumenta, es decir, qué tantas cargas puede guardar el capacitor. Aumenta si es mayor el área entre sus placas, es decir, si el espacio que hay entre estas dos placas es más grande, va a aumentar la capacidad del condensador. Y también va a aumentar si se aumenta el voltaje que recibe y se reduce la distancia entre ellas. ¿Sí? Entonces, un capacitor tiene un valor de 1 farad, esa es su unidad. Cuando al almacenar la carga de un coulomb, recuerden que Q de carga es coulomb, y su potencial va a aumentar 1 volt. Recuerden que potencial su unidad es volt. Entonces tenemos dos tipos de capacitores, en serie y en paralelo. En el caso de los capacitores en serie, la capacitancia equivalente va a estar dada de la siguiente forma. Tendremos que la capacitancia equivalente va a ser 1 sobre CE igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. ¿De acuerdo? N es el número del último capacitor que tengamos. Y en el caso de los capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente sería la capacitancia en 1 más la capacitancia en 2, así sucesivamente hasta la capacitancia del último capacitor. Entonces, si nos fijamos, es lo contrario de la resistencia. Recuerden que una resistencia en serie se suma así, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Y aquí en este caso, en la capacitancia en serie tenemos 1 sobre la capacitancia. Y en el caso de paralelo, para el caso de la resistencia, tenemos 1 sobre R, así sucesivamente. Y para el caso de la capacitancia tenemos C1 más C2 más C3, etc. Entonces, si se fijan, es al revés la forma en que escribimos las fórmulas para resistencias y para capacitor. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestra última parte, que es la parte número 4. Esta parte va a ser una pequeña introducción al electromagnetismo, solo para que se den una idea de qué es lo que hay. Entonces, empezando por definir el concepto de magnetismo, tenemos que es la propiedad que tienen los cuerpos llamados imanes de atraer al hierro, níquel y cobalto. De acuerdo, el magnetismo es una propiedad de los cuerpos de los imanes para atraer cierto tipo de materiales. Entonces, desde el año 121 a.C., los chinos ya utilizaban el imán como una brújula. ¿Y por qué podían hacer esto? Porque dentro de la Tierra tenemos un núcleo de hierro que hace que la Tierra se convierta en un gigantesco imán. Entonces, la brújula, como saben, siempre apunta hacia el norte de la Tierra, o sea, lo que sería hacia arriba. Y hacia abajo se encontraría el sur. Sin embargo, lo que en realidad está pasando es que esta aguja está siendo atraída por el polo magnético sur de la Tierra y la parte sur de la aguja está siendo atraída por la parte magnética sur de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces esa es
como magnéticamente es al revés, pero básicamente una brújula nos indica el norte y el sur. Entonces Hilbert demostró que la Tierra se comportaba como un gran imán, que es lo que les mencionaba, y que no existen los polos magnéticos aislados. Por ejemplo, si ustedes agarran un imán, tenemos un polo sur y un polo norte. Entonces, si partimos ese imán, no es que tengamos ahora un polo norte separado y un polo sur separado, sino esos dos nuevos imanes, ambos van a tener un polo norte y un polo sur al mismo tiempo. Entonces, tenemos que estudiar los tipos de imanes. Primero, hay que saber cómo hacer que un material sea un imán. Entonces, supongamos que tenemos una barra de metal que se va a imantar al someterla a la acción de un campo magnético producido por un solenoide o una bobina, en el que circula una corriente eléctrica. Entonces, supongamos que tenemos una bobina. Una bobina es un alambre enrollado por el cual se le va a pasar una corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica va a producir un campo magnético y a la hora que introduzcamos esta barra de metal se va a imantar. Entonces tenemos dos tipos de imanes, los permanentes y los temporales. En los permanentes, la imantación persiste incluso después de que la corriente eléctrica se interrumpe, es decir, nosotros metemos esa barra de metal, se imanta y la sacamos. Y aunque ya la hayamos sacado, va a seguir siendo un material imantado. Y el otro tipo son los temporales. Aquí su imantación va a cesar al interrumpirse la corriente. Entonces, cuando se quite la corriente, ese material ya no va a ser un imán. Entonces, tenemos la contribución de diferentes científicos. Uno de ellos fue Faraday, el cual nos describió dos tipos de fenómenos, las líneas de fuerzas magnéticas y el campo magnético. Como líneas de fuerzas magnéticas, tenemos que son líneas producidas por un imán que se esparcen desde el polo norte y se curvan para entrar al polo sur. En la imagen que tenemos en la derecha se pueden apreciar las pequeñas líneas que se forman. Entonces nos dice que van desde el polo norte y se meten al polo sur, que es justamente lo que se ve en esta figura. Y también nos dijo que el campo magnético es la zona que rodea un imán en la cual su influencia puede detectarse. Entonces, les mencionaba, esta es una bobina, un solenoide, el cual es un alambre enrollado, por el cual va a introducirse corriente eléctrica y se va a producir un campo magnético. ¿De acuerdo? Después tenemos la clasificación de diferentes materiales y esto va a estar de acuerdo a su comportamiento dentro de un campo magnético. Tenemos tres tipos. Tenemos el ferromagnético, en el cual las líneas de flujo magnético pasan con mucha mayor facilidad por el cuerpo que en el vacío, es decir, que atraen mucho el campo magnético. Tenemos materiales que son el hierro, el cobalto, el níquel, el gadolinio y el disprosio, y tienen mucho campo magnético. Después tenemos los paramagnéticos, en los cuales las líneas de flujo magnético atraviesan con cierta facilidad por el cuerpo que a través del vacío, es decir, que tienen más campo magnético. Y algún ejemplo de estos materiales es el aluminio o el platino. Y después tenemos los diamagnéticos, en los cuales las líneas de flujo magnético tienen mayor circulación en el vacío, es decir, que hay más líneas de campo magnético en el vacío que en ese cuerpo. Y ejemplo de estos materiales son el cobre, la plata, el oro, el mercurio y el bismuto. Y bueno, básicamente este sería el último tema o el último pedazo de lo correspondiente al tercer parcial. Entonces, ya saben, cualquier duda que tengan o algo que quieren que explique más detalle, avísenme y con gusto lo hago. Entonces, que esté bien, chicos, nos vemos.